¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale realmente la lealtad de alguien cuando tu vida cuelga de un hilo? ¿Qué harías si despertaras de un coma profundo, con el cuerpo roto y el alma frágil, para descubrir que la persona que juró amarte hasta que la muerte los separara ya ha firmado los papeles para enterrarte en vida? Esta no es una historia de ficción escrita para asustar, es la realidad que viví en carne propia. Mi nombre es Marcos García, tengo 34 años y soy técnico en sistemas de seguridad. Construí mi vida ladrillo a ladrillo, literalmente, con la herencia que mi padre me dejó y el sudor de mi frente. Pero hay algo que el dinero no puede comprar ni las cámaras de seguridad pueden vigilar: la traición de quien duerme a tu lado. Todo comenzó mucho antes del accidente, antes del dolor y antes de la traición. Conocí a Sandra hace 11 años en una ferretería. El olor a aserrín y metal frío fue el testigo de nuestro primer encuentro. Ella buscaba unos tornillos específicos para un proyecto en su trabajo y yo estaba seleccionando materiales para renovar mi primer apartamento. Discutimos amablemente durante 10 minutos sobre qué tipo de acero era el mejor. No hubo fuegos artificiales instantáneos, solo una conexión tranquila, de esas que parecen sólidas como el cemento. Salimos 3 semanas después y nos casamos a los 2 años. Parecía el guión perfecto. Cuando llevábamos 4 años de casados, mi padre falleció y me dejó la casa familiar. Era una estructura antigua, llena de recuerdos. Sandra y yo decidimos renovarla juntos. Pasamos un verano entero lijando pisos, pintando paredes y instalando los sistemas eléctricos. Fue un trabajo de amor. En un acto de confianza ciega, decidí poner su nombre en la escritura. En ese momento, no se me ocurrió ninguna razón para no hacerlo. ¿Por qué protegerme de la mujer con la que planeaba envejecer? Esa decisión, nacida del amor, se convertiría en mi mayor vulnerabilidad. Durante años, nuestro matrimonio fue sólido. No perfecto, porque nada lo es, pero real. Teníamos rituales sagrados: el café juntos antes de salir, las películas los viernes por la noche y Rocky, nuestro labrador Chocolate, que dormía al pie de la cama como un árbitro neutral de nuestras pequeñas discusiones. Yo llegaba a casa con las manos manchadas de grasa después de instalar sistemas de alarmas en edificios corporativos. Sandra llegaba de su trabajo en administración con esa energía agotada de quien ha resuelto problemas ajenos todo el día. Nos contábamos el día y eso era suficiente. O al menos, eso creía yo. Los cambios fueron sutiles, como una grieta en la pared que ignoras hasta que se derrumba. Empezaron 6 meses antes de mi accidente. Sandra llegaba más tarde, su teléfono se había convertido en una extensión de su mano que nunca dejaba sobre la mesa. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, su sí sonaba demasiado ensayado. Hubo gastos en la tarjeta conjunta que no cuadraban con sus explicaciones, pero elegí ignorarlos. No quería ser el esposo inseguro, el que crea conflicto donde quizás no lo hay. Ese fue mi primer error de cálculo, y me perseguiría durante meses. El martes del accidente es un día que tengo grabado a fuego en mi memoria. Estaba instalando un sistema de cámaras de perímetro en una obra en construcción. Una viga mal asegurada cedió. El grito de advertencia de mis compañeros llegó una fracción de segundo demasiado tarde. Lo siguiente que recuerdo es el blanco cegador del techo del hospital y el sonido rítmico de los monitores cardíacos. Había estado inconsciente durante 14 días. 3 fracturas de costillas, la pierna derecha rota en 2 lugares y una contusión cerebral severa. Mi cuerpo era un mapa de dolor, pero mi mente solo tenía una prioridad: Sandra. Pedí hablar con ella. La enfermera desvió la mirada, ese gesto universal de quien sabe una verdad dolorosa y no quiere ser el mensajero. Minutos después, no llegó Sandra, llegó un sobre amarillo. Lo abrí con manos torpes, conectadas a catéteres y sueros. Eran papeles de divorcio. Formales, fríos, completos. Sandra no quería solo la separación, quería la casa, el carro, el 70% de nuestros ahorros. Lo más indigno, exigía la indemnización laboral de mi accidente como un activo a dividir. No había una nota de amor, ni una explicación, solo documentos que desarmaban 8 años de vida como si fueran un contrato de arrendamiento vencido. Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, apareció esa tarde. Su confirmación fue el golpe final. Me contó lo que había escuchado. Richard Coleman, un consultor externo que trabajaba con Sandra, llevaba 6 meses en su vida. Las cosas habían escalado rápidamente mientras yo luchaba por respirar en una cama de hospital. Esa misma tarde, Sandra me llamó. Su voz sonaba distante, como si hablara desde otro planeta. Me dijo que había conocido a alguien, que Richard la hacía sentir viva. Mientras colgaba, recibí un mensaje de Carlos con fotos: Sandra y Richard recogiendo sus cosas.
Se habían llevado a Rocky también. El perro que me esperaba cada día ahora estaba con un extraño. La rehabilitación fue un infierno de 3 meses. Dolor físico constante mezclado con una claridad mental nueva. Cada sesión de fisioterapia era una batalla, un pie delante del otro. En las noches, el insomnio me regalaba tiempo para pensar y actuar. Usando mi teléfono, empecé a revisar lo que podía. Carlos me mostró fotos de Instagram, Sandra y Richard en la playa, Rocky en la arena, mi carro en el fondo. Todo financiado con la tarjeta de crédito conjunta que yo seguía pagando desde una cama de hospital mientras aprendía a caminar de nuevo. Cuando me dieron el alta, fui a la casa. Mi casa. La cerradura había sido cambiada. Sandra salió de la mano de Richard. Alto, bronceado, con una sonrisa de comercial de seguros. Rocky me vio y ladró, jalando la correa hacia mí. Sandra lo sostuvo fuerte. Richard me miró con lástima y condescendencia, diciéndome que los documentos eran claros. Me fui con Carlos antes de perder el control. Me instalé en su sofá y activé mi modo profesional. Soy experto en seguridad. Sé cómo rastrear información, cómo verificar identidades, cómo encontrar lo que alguien no quiere que encuentres. Richard Coleman, según LinkedIn, era un consultor graduado de Wharton con experiencia en multinacionales. Todo demasiado impecable. Las fechas de sus empleos se solapaban. Las empresas existían, pero no había rastro de él. Ningún colega, ningún proyecto. En una foto antigua, vi un tatuaje tribal en su antebrazo que desaparecía en las fotos recientes. Ese diseño me resultaba familiar. Lo recordé de una instalación en una comisaría, estaba en un cartel de Se Busca. Busqué variaciones del nombre. Richard Coleman, Rick Coleman, Rich Collins. Usé una búsqueda inversa de imágenes. El resultado fue un artículo de un periódico en Tucson, Arizona. Empresario local acusado de estafar inversores, desaparece antes del juicio. El nombre real, Robert Calvert. El tatuaje era inconfundible. Contacté a una excompañera en una agencia de verificación de antecedentes. Me confirmó que Richard Coleman tenía alertas rojas. Al menos 3 identidades en los últimos 5 años. Estafas románticas, fraudes de inversión. Su patrón era claro: mujeres en crisis matrimonial, relación intensa, acceso a finanzas. Sandra no era la primera víctima. Revisé nuestras cuentas. Casi la mitad de nuestros ahorros había desaparecido en transferencias a una cuenta desconocida, realizadas durante mis primeras semanas en el hospital, cuando estaba inconsciente. Llevé todo a Eduardo Méndez, el abogado que Carlos me consiguió. Un hombre implacable. Eduardo contrató a un perito calígrafo. Encontró inconsistencias en 3 documentos clave, incluyendo uno donde supuestamente yo renunciaba a derechos sobre la casa. Firmas falsificadas. También contrató un investigador privado que confirmó el historial completo de Richard. Teníamos suficiente, solo faltaba el momento. La primera audiencia fue un martes de enero. Llegué con mi mejor camisa y el bastón que aún necesitaba. El juzgado estaba sobrecargado. Sandra llegó elegante, del brazo de Richard, que parecía un modelo de relojes suizos. Su abogado, Álvarez, era caro, de esos que cobran por minuto. Eduardo me susurró que alguien estaba pagando esas cuentas y no era Sandra. El abogado de Sandra enumeró las demandas con voz monótona: casa, carro, ahorros, indemnización, custodia de Rocky, argumentando que mis lesiones me impedían cuidarlo. Sandra mantenía la vista fija en la jueza con confianza total. Richard asentía, sonriendo levemente. Eduardo presentó nuestras objeciones: el origen de la casa, las firmas falsas, las transferencias bancarias. La jueza Ramírez, mujer severa, escuchó todo. Cuando intentamos introducir el historial de Richard, el abogado Álvarez objetó vigorosamente. El carácter del novio no tiene relación con los activos maritales. La jueza estuvo de acuerdo. Nuestro argumento central fue bloqueado. Las medidas temporales mantuvieron a Sandra en la casa y congelaron las cuentas. No fue una victoria, pero Eduardo dijo que era lo que necesitábamos para preparar el golpe final. Las semanas siguientes completé el expediente. El investigador documentó que Richard había contactado a otras 2 mujeres simultáneamente, usando distintos perfiles. Una había perdido sus ahorros de retiro, la otra había firmado propiedades a nombre de una LLC controlada por Richard. Eduardo contactó a los abogados de esas mujeres y también al FBI, que ya tenía un expediente abierto sobre Robert Calvert por fraude federal. Cuando Eduardo me dijo que los agentes federales estarían presentes en la siguiente audiencia si se les daba la oportunidad, supe que había llegado el momento. Preparé el sobre con el orden correcto.
Primero, el reporte del perito confirmando las falsificaciones. Luego, el antecedente criminal de Arizona con la identidad real, Daniel Peterson, buscado por fraude, falsificación y robo de identidad. Luego, las pruebas de las transferencias fraudulentas. Y al final, una carta del FBI confirmando la orden de arresto activa. Eduardo revisó cada página. No abramos el sobre hasta que la jueza pida nuestra versión. Démosles toda la cuerda que quieran. La segunda audiencia comenzó con la máxima arrogancia del lado contrario. El abogado de Sandra amplió las demandas, solicitando que la indemnización completa de mi accidente fuera considerada activo conyugal. Sandra escuchaba como si ya conociera el veredicto. Richard estaba sentado con la seguridad de un hombre que nunca ha perdido nada porque siempre desaparece antes de que llegue la cuenta. Cuando el abogado terminó, la jueza Ramírez se volvió hacia mí. La sala estaba en silencio. Me levanté del bastón. 3 pasos lentos hasta la mesa. Deslicé el sobre la madera pulida. Dije que eso podría cambiar completamente el caso. La jueza lo abrió. Su expresión neutral se transformó página por página. Primero las falsificaciones, sus cejas se tensaron. Luego la identidad real de Richard, su rostro se inmovilizó. Cuando llegó a la última página, la carta del FBI, levantó la vista hacia Richard y dijo con voz plana: «Paren todo. Esto es real». El abogado de Sandra se puso de pie, intentando controlar la situación. «Objeción, su señoría». La jueza lo interrumpió. «Consejero Álvarez, estos documentos indican fraude documental en mi sala. Y lo más preocupante es que el señor Coleman es en realidad Daniel Peterson, buscado por autoridades federales». Richard palideció. Sandra lo miró con confusión genuina. «Richard, ¿de qué habla?». Él no respondió. Empezó a recoger su maletín para salir. La jueza anotó el movimiento. «Secretaria, contacte seguridad». Antes de que pudieran actuar, las puertas se abrieron. 2 agentes federales entraron. «Daniel Peterson», dijo uno. «Tenemos una orden de arresto federal. Fraude, falsificación, robo de identidad». El abogado de Sandra dejó caer sus documentos. No sabía quién era realmente el hombre que representaba. Mientras le leían sus derechos, Sandra lo miraba con horror. El hombre por el que abandonó su matrimonio era un criminal federal. La jueza golpeó el mazo. «Suspendo el proceso de divorcio hasta nuevo aviso. Todos los activos bajo protección judicial. Señora García, busque representación legal independiente, su situación se ha complicado». El abogado Álvarez murmuró que no sabía nada y guardó sus papeles con manos temblorosas. Richard, o Daniel, fue procesado por fraude federal agravado. El FBI lo había seguido durante 18 meses. Las otras 2 mujeres fueron testigos. La sentencia mínima estimada, 12 años. El hombre del alma gemela terminaría en una celda federal. Sandra enfrentó su propio proceso. La investigación determinó que había firmado documentos facilitando transferencias, aunque aceptaron que fue producto de manipulación. Pero eso no la salvó de las consecuencias civiles. Tuvo que contratar un nuevo abogado con su propio dinero, que ya no era mucho. Tuvo que declarar ante el juzgado federal. Cada detalle de su traición quedó en el registro oficial. Cuando el divorcio se retomó meses después, las demandas originales se derrumbaron. La casa regresó a mi nombre. Las transferencias fraudulentas fueron revertidas. Sandra recibió una porción equitativa de los bienes legítimos, mucho menos del 70% que pidió sonriendo. Rocky volvió a casa una semana después. Los trabajadores sociales lo recuperaron del apartamento donde Sandra se había mudado. Me reconoció al instante, saltando sobre mis costillas aún sensibles. Me senté en el suelo del apartamento de Carlos con Rocky encima y permití un momento de gratitud. La única criatura que nunca dudó de a quién pertenecía. Lo que me quedó de todo esto no es satisfacción, es claridad. Sandra tomó sus decisiones y vivió sus consecuencias, sin la casa, sin el hombre, con su nombre en expedientes federales. Richard está donde debe estar. Y yo estoy en mi casa, con mi perro, con mis herramientas, construyendo algo nuevo con la paciencia de quien aprendió que la verdad no necesita apresurarse. Siempre llega. Ahora te pregunto a ti, que me has escuchado hasta aquí. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Marcos? ¿Hubieras confrontado a Sandra desde el hospital, arriesgándote a perder pruebas, o hubieras esperado en silencio a tener todo en orden antes de actuar como un estratega? ¿Crees que Sandra merecía ir a juicio también por haber participado en las transferencias, o que fue suficiente castigo perder todo lo que quería quedarse con? ¿El amor justifica la ceguera ante las banderas rojas?
Déjame tu respuesta aquí abajo. Leo cada comentario porque sé que en esta comunidad entendemos que la justicia, aunque tarda, nunca falla. Cuídense mucho.